Tu dietista vegano, episodio 25. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu dietista vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guallar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre nutrición, si veis alguna noticia que os llama la atención, que os asusta, cualquier cosa que pensáis que pues, os puedo ayudar, me escribís a tudietistavegano.com/contactar y además, por supuesto, os voy a responder, pero si me parece una noticia muy importante o muy impactante, le dedicaré un episodio del podcast. Hoy, en el episodio de hoy, voy a abrir un melón importante y es que voy a hablar de un tema en el cual se suelen hacer, eco, tanto, muchos influencers en la red, como ciertas páginas de noticias, y se trata ni más ni menos que de los estudios científicos, aplicados a todo el tema de la nutrición. Ojo, que no quiero que se me malinterprete. Estos estudios que se hacen sobre nutrición son muy importantes para entender la ciencia y también, por supuesto, la experiencia de todo este tiempo. Nos dan unos datos para poder interpretar, qué es lo mejor también para la salud humana. Pero hay, varios problemas de fondo que hay que saber. Para poner un ejemplo, aunque ahora mismo no va a ser un poco relacionado con la nutrición, sí que es un problema que se vio hace tiempo y que, se sigue pasando a día de hoy. Y es que hace ya muchos años se sabía, que el tabaco causaba cáncer. Se sabía que el tabaco era malo, que causaba cáncer y, todas esas cosas. Pero la industria tabacalera lo que hizo fue financiar, estudios en los que no se demostraba que el tabaco fuera perjudicial y muchas veces tampoco se demostraba que fuera beneficioso para nada. Pero ahí está un poco la clave de esto, en sembrar la duda, porque mucha gente que fumaba tenía ya esa excusa muy recurrente de decir, hay estudios que dicen que está mal, pero hay otros que no, así que yo sigo fumando hasta que se sepa un poco lo que pasa, ¿no? Y es el claro ejemplo, el clarísimo ejemplo del divide y vencerás, ¿no? Sembrar la duda. No tenían que demostrar realmente que el tabaco fuera algo beneficioso. Simplemente con que saliera algún estudio que dijera, no es muy malo, no se sabe muy bien, algunas veces sí, otras veces no, y hasta la gente ya tenía eso a lo que agarrarse para seguir un poco con esos malos hábitos. Y es que también hay que decir que, curiosamente, ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que era como un 80% de los estudios, de nutrición o de cualquier cosa, financiados por la industria, curiosamente, salen a favor de dicha industria. Es que claro, si tú financias un estudio, lo más normal es que busques que ese estudio sea a favor de tu producto, a favor de lo que tú quieras. De hecho, para poneros un ejemplo, no sé si voy a encontrar el estudio, pero sé que hay un estudio de la industria del azúcar que decía que comer caramelos estaba muy bien y tal. Y todo el mundo sabe, obviamente, que comer caramelos, no es que sea el alimento diseñado por la naturaleza para nosotros. Obviamente no. Pero quiero decir, al final puede pasar con cualquier cosa. Y esta estrategia que aplicó en el pasado a la industria tabacalera, ahora también la está utilizando un poco a su favor la industria alimentaria. Y aunque sí que es verdad que hay estudios financiados con dinero público, estos estudios sí que es verdad que pueden ser más fiables que los estudios que están financiados por alguna industria. Aunque, es verdad que hay estudios financiados que pueden arrojar datos de interés. Aún así, realmente el mayor problema que hay con respecto a los estudios científicos es que la mayoría de la gente no pasa del extracto, es decir, del resumen del artículo. Cuando sale una típica noticia de cierto estudio que indica que algo es bueno o es malo, se lee en el extracto el resumen de los autores, que muchas veces además suele estar un poco como exagerado, porque realmente cuando ellos tienen que hacer un estudio, tienen que, entre comillas, demostrar que ese estudio y todo ese trabajo
ha valido la pena. Entonces, bueno, a veces se tiende como a exagerar un poco lo que hay en el extracto y, pues eso, esta gente que no pasa del extracto luego lo coge, se hace una noticia a veces, muchas veces también, y también se hace como, digamos, se maxifica esto. Entonces, va a mayores. Y igual ese estudio, pues era un estudio que pues habría que hacer más estudios para poder dar una respuesta relevante a ese problema que se estaba planteando. Pero bueno, es lo que, como os digo, hay pues muchas veces no se pasa de este parrafito, que realmente es un parrafito que resume pues los resultados del estudio, pero como digo, pues un poco muy por encima. Y por un lado, sí que es verdad que hay pues algunos periodistas que pues tienen que escribir ciertos artículos, generalmente a diario, y pues tampoco pueden tener todo el tiempo del mundo, o quizás tampoco tienen los conocimientos para poder pues ver estos estudios e interpretarlos de la mejor manera posible. Y lo que también pasa es que pues ciertos influencers, por llamarlo de alguna manera, pues aprovechan también estos estudios y generalmente además aprovechan esos estudios que les van bien a ellos, porque pues generalmente pues muchos de estos pues como digo influencers tienen pues algún libro o alguna cosa que pues realmente pues quieren vender y que salga cierto estudio pues que diga que pues cierto producto o alimento está mal o que cierta dieta está mal y les vaya muy a juego con lo que ellos pues venden o un poco comunican, pues va de lujo, realmente les va de lujo y se hacen como mucho eco de esta noticia. Y realmente, muchas veces, si coges ese estudio, te pones a analizarlo tranquilamente, a leerlo, y ves un poco, pues, cómo ha sido el desarrollo del estudio, podrías llegar incluso a interpretar si los estudios han sido relevantes o no. Pero, como digo, esto es lo que suele pasar. La gente no suele pasar del extracto del estudio, igual que también mucha gente no pasa del titular de la noticia. Esto creo que lo comenté yo hace mucho tiempo en algún post, pero es verdad que mucha gente no pasa del titular de una noticia y muchas veces esas noticias tienen como un título como muy amarillista o como muy clickbait, ¿no? Buscando el click fácil y realmente incluso hay ocasiones en las que te metes dentro de la noticia y ves que la noticia es totalmente opuesta a lo que ponía en el titular, pero ya has entrado en la página, ya te ha hecho ese primer enganche. Entonces, hay que ir un poco más allá, hay que saber un poco interpretar y no creer a pies juntillas pues todo lo que nos intentan vender, pues ya sea tanto en medios de información, como muchas veces me gusta decir medios de desinformación, hay que un poco pues coger, comparar y luego pues ya uno a raíz de eso y tener pues diversas opiniones o ver diversas cosas con respecto a un mismo tema, decir vale pues creo que esto es lo que realmente está bien o lo que realmente tal. Sí que es verdad que es muy fácil muchas veces tirar a lo fácil y decir vale pues esto comulga un poco con lo que pienso, así que me es más fácil no replantearme si lo que estoy haciendo está bien o no, voy a seguir haciéndolo. Y generalmente lo que pasa en estos estudios, bueno, científicos, por no desviarme mucho del tema, es que se compara algo con otra cosa. Es decir, se compara tomar un medicamento con no tomarlo, o se compara, por ejemplo, consumir huevos con consumir una hamburguesa del McDonald's. Hay un estudio realmente así. Entonces, para que sepáis un poco hasta qué punto puede llegar allí, realmente te pueden decir. De hecho, el siguiente podcast, os lo anticipo, voy a hablar de los huevos y voy a hablar un poquito del colesterol. Así que tampoco me quiero adelantar. Pero lo que sí que os quiero decir es que si tenéis curiosidad, como yo, que tengo curiosidad para saber un poco interpretar estos estudios científicos, realmente para que no te engañen y para que, pues, si tú realmente piensas que te puede ser útil el saber interpretar estos estudios, o realmente simplemente tienes curiosidad para que, pues, no venga alguien a venderte la moto de lo que sea, pues os voy a recomendar un Patreon en el que yo estoy de interpretación de estudios científicos, es el Patreon de Vigonzalo, y pues en él vais a entender y vais a aprender muchísimas cosas relacionadas con los estudios científicos, con su metodología, todo desde lo más sencillo a poco, obviamente, a ya cosas más complicadas. Nada más, espero que os haya gustado el podcast. Como digo, si tenéis cualquier duda, vais a poder leer las notas del programa en tudietistavegano.com/25, porque este es el episodio 25.
Y que, por supuesto, muchísimas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribiros en Spotify, por las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por seguirme en iVoox, Google Podcast, YouTube o simplemente por escuchar el podcast desde la web. Así que nada más, de verdad, muchísimas más gracias por estar allí al otro lado, muchísimas gracias por aguantarme y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.